Compartir información sobre los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestras operaciones nos ayuda a trabajar juntos para enfrentar las incertidumbres. Construye confianza con socios, donantes y otras organizaciones. Pero no todo puede o debe ser compartido. Entonces, ¿cómo decidimos qué compartir y con quién? Esto es lo que necesitas recordar. Primero, comparte información sobre riesgos dentro de la operación. Nuestros equipos necesitan estar al tanto de los riesgos clave en la operación. Miembros clave de equipos multifuncionales, incluidos jefes de unidades y jefes de oficinas, participan en el proceso de revisión de riesgos y establecen registros de riesgos. Gestionar los riesgos de manera efectiva también significa asegurarse de que las acciones necesarias para hacerles frente, conocidas como tratamiento de riesgos, estén claramente definidas, discutidas regularmente e integradas en los planes de trabajo. Recuerda, como mínimo, todos los involucrados en la gestión de los riesgos identificados deben saber cuáles son y cuál es su papel en mitigarlos. Por lo tanto, asegúrate que se mantienen conversaciones abiertas sobre riesgos regularmente en las reuniones de equipo para que todos estén informados y participen activamente en la gestión de riesgos. Segundo, compartir información sobre riesgos dentro de la organización. Los colegas clave en la oficina regional y la sede pueden ver los riesgos identificados por las operaciones en la herramienta de registro de riesgos. Esto ayuda a informar estrategias y respuestas globales. Finalmente, compartir información sobre riesgos externamente. Cuando los donantes, gobiernos o socios preguntan sobre riesgos, es una buena señal. Muestra que les importa la gestión de riesgos y pueden incluso estar dispuestos a gestionar riesgos con nosotros. La transparencia es fundamental para estas relaciones y discutir los riesgos es clave para contribuir a los esfuerzos colectivos para abordarlos. Por ejemplo, identificar y abordar conjuntamente los riesgos en un proyecto implementado con socios financiados es una oportunidad para alinear esfuerzos y lograr mejor los resultados planificados. Sin embargo, el registro de riesgos es solo interno. Cuando se comparte información sobre riesgos externamente, es importante elaborar comunicaciones a medida y centrarse en las preocupaciones clave y en el riesgo en cuestión. De este modo, se garantiza la adecuada transparencia, al tiempo que se mantiene la confidencialidad. Recuerda, los registros de riesgos son documentos internos. Se redactan en un estilo conciso destinado al uso interno, como una herramienta práctica, no para comunicar externamente. Si no estás seguro de qué hacer, comunícate con tu asesor de riesgo regional o con el servicio de ERM. Comparte información sobre riesgos de manera adecuada y efectiva para fortalecer la confianza y mejorar la colaboración.